Si me pueden acompañar, por favor, Filipenses capítulo 3, desde el versículo 13 al 14, 12 al 14, ahí nos va a hablar precisamente algo que el apóstol Pablo tuvo que expresarle a estos creyentes de Filipo, que hoy día necesitamos con urgencia tener el mismo sentir. Necesitamos reorientar nuestras vidas a la luz de lo que representa nuestra verdadera meta. Pues yo sé que cuando inicia un nuevo año, las personas se trazan muchas metas de todo tipo, pero esta es una meta que el apóstol Pablo va a presentarnos a nosotros, que debe ser de estímulo, de fortaleza, y nos debe de motivar cada día a servir cada día mejor a nuestro gran Dios y Salvador. Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Qué bueno es para nosotros también desplazarnos desde nuestro lugar de reunión y compartir con nuestros hermanos de las caobas. Gracias te damos porque has encendido este candelero para mantenerse encendido y darte gloria y honra. Que muchas personas ya han sido alcanzadas, pero rogamos para que tú sigas añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Gracias por sus líderes, gracias porque tú, Señor, has fortalecido a esta iglesia. Gracias porque una vez más, cada vez podemos comprobar de que para ti, Señor, no hay nada imposible. Permite que tu iglesia siga floreciendo, siga creciendo en todos los aspectos de forma integral. Pero que sobre todo, Señor, ahora que vamos a escuchar tu palabra, cada uno de nosotros ponga en su mente desde ahora y adelante, si así no ha sido en nuestras vidas, enfocarnos en nuestra verdadera meta. Enfocarnos en las cosas para la cual nos has llamado, para la cual, Señor, hoy estamos aquí y tenemos que corresponder con aquello, con tu propósito, con el designio, Señor, que te propusiste para cada uno de nosotros. Te glorificamos, Señor, exaltamos tu nombre, pero en este momento, Señor Padre amado, rogamos que tú nos permitas entrar en este pasaje que acabamos de leer con una disposición genuina en obedecer, en imitar al apóstol Pablo, un hombre que luchó, que batalló en su tiempo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero que tu Espíritu Santo le guiaba a toda verdad. Asimismo rogamos, Señor, que nos permitas a nosotros en nuestra generación mantenernos firmes, sin fluctuar, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. En tus manos estamos y siempre estaremos seguros. Y ahora rogamos que tú nos dirijas, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, que no seamos simples oidores, sino hacedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, este pasaje que tenemos al frente, o que acabamos de leer, con relación a lo que algunas Biblias ponen o presentan como prosigo a la meta o hacia la meta, es un texto que usted y yo tenemos que
Si no lo habíamos leído o si lo habíamos leído antes, hoy es el tiempo de entenderlo quizás un poco mejor. Voy a pedir que me ayuden quizás con la presentación, porque la idea del día de hoy, hermanos, es que podamos ver cada parte de este texto. Observen, Pablo, luego de dar y hablar a estos hermanos sobre su gran anhelo, su gran deseo, que debe ser de todo creyente, cuando Pablo expresa estas palabras diciéndole a estos hermanos, a fin de conocerle, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. El apóstol Pablo expresa un anhelo genuino, ferviente, y ustedes saben que había una lucha constante del apóstol Pablo con estos grupos de judaizantes y de otros, que pese a que Pablo enseñaba la gracia de Dios, todavía entendían que había que añadirle algo más. Había que circuncidarse, había que hacer varias cosas, y se vanagloriaban en asuntos que tienen que ver con la carne. Es más, Pablo tiene que decirle, si alguno tiene en qué confiar en la carne, yo más. Y ustedes saben ese famoso pasaje ahí mismo, en el capítulo 3, donde él tiene que decirle, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era una persona aprobada en lo que ellos todavía se aferraban. Pero Pablo consideraba esto como una basura, como pérdida, porque no hay nada más valioso que tener a Cristo. Porque no hay nada más valioso que alcanzar al Señor. Y Pablo ahora, antes de llegar a este versículo, él dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, Pablo, como vemos en la mayoría de sus cartas, todo un maestro en el arte de enseñar y comunicar las grandes verdades del Evangelio. El apóstol Pablo también, aquí en esta parte, ustedes pueden ver, dice, no que lo haya alcanzado ya. Usted dirá, ¿por qué Pablo tiene que decir esto? Si usted se fija, Pablo lo hacía de forma reiterada en algunas cartas, inclusive en este mismo libro, en esta misma carta. En el capítulo 4, versículo 11, él habla de que estos hermanos fueron muy solícitos en ayudarles y cuando se presentó la oportunidad enviaron donativos al apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué él dice? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oigan esto, él dice, no lo digo porque tengo escasez. Pero en el versículo 17 de ese capítulo 4 también hablando de lo que le enviaron de parte de Epafrodito, él dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Otra vez vemos a Pablo diciendo, no lo digo porque tenga escasez, por un lado. No es que busque dádivas. Y también hay un ejemplo en 2 Corintios 1:24, donde él dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos por vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No lo digo, no para que esto. ¿Sabe lo que está diciendo o lo que está expresando Pablo en esto? Cuando ahora vemos en este pasaje que él dice, no que lo haya alcanzado, él está evitando malos entendidos. Él está evitando que se entienda lo que él quiere comunicar. Porque también sabemos que había muchas personas que recibían la palabra, pero no todo el mundo entendía lo que Pablo decía. Y de hecho, algunos torcían, como dice el apóstol Pedro en su carta, dice que algunos tomaban palabras de Pablo difíciles de entender, pero que algunos tuercen. ¿Para qué? Para su propia perdición.
Y Pablo entonces se está cuidando, ahora sí, cuidando de crear un malentendido. Se sobreentiende. Pablo por un lado dice, yo soy un hombre probado en lo que ustedes ahora se aferran, pero para mí eso, por causa de Cristo, eso es basura. Y expresa palabras que cualquiera puede decir, oye, pero pues ya Pablo ya lo alcanzó. Ya Pablo lo logró porque, fíjense, a fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero esperen un momento, entre paréntesis, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya obtenido. Eso como que se aplica a haber alcanzado ya un premio. Y es cierto, Pablo se está refiriendo a toda su vida cristiana y reconoce ahora que aún todavía no se habían cumplido completamente esos sagrados deseos que había expresado anteriormente. Y esto posiblemente, de alguna manera u otra, sea parte de que Pablo quiere corregir el orgullo espiritual que parece que perturbaba la unidad de los filipenses. ¿Saben por qué? En Filipenses capítulo 3, ahí mismo, 9 al 10, él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo está diciendo aquí, después de expresar esto, no que lo haya alcanzado ya. Y le añade un elemento más, ni que ya sea perfecto o que ya haya sido perfeccionado. Cuando Pablo dice allí alcanzado, él abarca su vida pasada. Pero aquí en esta expresión, ni que ya sea perfecto, Pablo se refiere a su condición actual, sin pretender haber llegado a un estado absoluto de perfección. Usted y yo sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la misma Biblia dice que esa perfección total la habremos de lograr en aquel día cuando el Señor transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo de pecado, y estaremos del otro lado con el Señor. Pero mientras estemos en este cuerpo, déjeme decirle que habrán luchas con el mismo pecado. Habrá dudas, habrá muchas cosas por las cuales vamos a estar lidiando. Y Pablo tiene que decir esto bien claro. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto es un golpe duro para algunos creyentes que piensan que ya lo alcanzaron. Que piensan que han llegado a un nivel espiritual tan alto que dicen, no, ya yo me retiro de esto. Ya yo soy un veterano de la fe. ¿Para qué orar tanto? Ya lloré toda mi vida. Predicar el evangelio. Yo me recuerdo cuando yo me metía en esos campos por ahí. Mira, dar testimonio. Ya la gente conoce mi vida. ¿Para qué dar tanto testimonio? ¿Para qué hablar de mi vida? Ya todo el mundo sabe quién soy yo. Hermanos, la vida cristiana no se detiene. La vida cristiana es un continuo crecimiento para la gloria del Señor. Usted no puede llegar a un punto de decir, ya yo llegué y lo alcancé. Mira que, no, hermanos. Si el apóstol Pablo se atrevió a decir esto, recibió tantas gracias del Señor, tantos privilegios, ¿quiénes somos nosotros ahora para decir, a mí hay que respetarme a mí aquí? A mí hay que lavarme los pies. No, hermanos, el que quiera ser mayor, empiece sirviendo a los demás. En la medida que usted camina con el Señor, como han dicho muchos grandes estudiosos, que mientras más saben de la palabra, más se dan cuenta de cosas que ignoraban o que todavía no les falta aprender. De manera que lo que Dios te ha dado no debe ser
para llevarnos a un orgullo quizás como los filipenses, donde Pablo dice, no hagan las cosas por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Pablo no lo había alcanzado. Quizá algún creyente en el aspecto material pueda decir, ya yo lo alcancé, ya yo tengo casa, tengo apartamento, tengo vehículos, tengo 1 millón de amigos, tengo de todo ya yo lo alcancé. Pablo no está hablando de metas en sentido material. Pablo está hablando de algo que no perece, de algo que no es temporal, de algo que permanece y permanecerá para siempre. Hoy día se hace necesario que el creyente verdadero entienda que la vida cristiana no es para quedarse estático y decir, ya yo he hecho demasiado para el Señor, ya yo he leído demasiado la Biblia, ya yo he predicado demasiado, ya yo he cantado demasiado en la iglesia. Ya usted y yo tenemos que ponernos cada día en disposición de hacer las cosas para gloria de Dios. Todavía usted está ya en una edad muy avanzada y dice, ya, yo he hecho mucho, pero Dios lo sigue usando. ¿Usted sabía eso? Porque a veces nos retiramos de la fe indirectamente. Cuidado con eso, porque usted todavía tiene mucho que darle para el Señor. Que los achaques, ay, que me duele aquí, pero confío en el Señor. Porque vienen otros que van a recibir también achaques que necesitan ser consolados como usted ha sido consolada por el Señor. La vejez no es una excusa para seguir sirviendo al Señor. El que haya hecho muchas cosas tampoco es una excusa. Pablo dice, yo no le he alcanzado, todavía yo no he tenido esa perfección absoluta, pero oigan esto, él no se queda ahí, sino que prosigo. O sea, ok, Pablo dice, no lo he alcanzado. No soy todavía esa persona, he llegado a la perfección, como posiblemente ustedes puedan entender. Pero él dice aquí, sino que prosigo. Y esta palabra en griego allí, cuando Pablo dice allí, prosigo, es la misma idea, dikro, que significa perseguir. ¿No le llama la atención este significado? Sino que prosigo. Pablo, antes de tener a Cristo, antes de que el Señor le alcanzara, él proseguía, pero con cosas que usted y yo sabemos que no son de Dios. Porque el término proseguir allí, que tiene que ver con correr o perseguir algo, era lo que él hacía antes cuando perseguía a la iglesia. Y fíjense que Pablo lo hacía con mucho ímpetu. Tanto así que hasta en las ciudades extranjeras, si había que buscar a los cristianos, lo buscaba. Pablo perseguía a la iglesia. Entonces Dios toma al apóstol Pablo de perseguir a los cristianos, de querer asolar a los cristianos, y ahora entonces usted y yo vemos cómo Pablo proseguía a algo más valioso, a algo más significativo. Y él dice, sino que prosigo. Usted y yo, hermanos, cuando leemos esta parte de la Biblia y que ya hemos visto cómo el apóstol Pablo de muchas maneras ilustraba la carrera de la vida cristiana, aquí le está haciendo referencia a eso que ustedes pueden ver, que tiene que ver con el antiguo estadio griego, con una pista para las carreras y unas filas de asientos que algunos estiman oscilaba entre los 50,000 espectadores. Otros dicen, y según los cálculos, que la de Éfeso era aún un poco más grande. De manera que cuando Pablo dice, sino que prosigo, está pensando, y él lo va a desarrollar un poco más, en ese estadio griego donde se realizaban esas carreras pedestres. ¿Pero para qué Pablo dice allí, sino que prosigo? Dice, por ver si logro ¿qué? Asir. A simple lectura, pudiera parecer
que Pablo está suponiendo o tirando la bola, como decimos, por ver si logro asir. Él dice, sino que prosigo, es cierto. Pero pareciera como que él ahora está expresando duda, por ver si logro asir. O sea, algunos quizás dirán, bueno, para ver si lo logro, a ver si la pego, a ver si puedo. No, Pablo no está expresando quizás ese sentir que nos llega a la mente ahora. Pablo está expresando propósito o designio. Lo que está diciendo Pablo, en pocas palabras, cuando dice, sino que prosigo por ver si logro asir, es que él tenía un propósito, un designio, una meta clara en lo que él tenía por delante. Pablo no vacilaba en pensar y en saber lo que Dios le había puesto delante de él. Pablo fue un hombre resuelto y por eso en su carta a los creyentes a Timoteo, más bien, él le dice, ya al final de su vida, ¿he peleado qué? La batalla. ¿He acabado? No como dijo una vez un predicador, un pastor, trata de que puedas acabar la carrera y no que la carrera acabe contigo. Porque recuerden que la vida cristiana no es un asunto, o la carrera de la vida cristiana no es quién corre más, o quién va más rápido, o quién llega primero. Esto es una carrera de resistencia. Por eso dice el autor de Hebreos, corramos que con paciencia, perseverancia, consistencia. No es de que mira que ya, y ustedes saben que quien sale corriendo rápido, ¿qué pasa en el camino? Se cansa, a mitad de camino, no aguanta. Hay diferentes tipos de carrera, obviamente, pero Pablo está hablando de una carrera que es de toda la vida. De manera que en esa carrera vamos a tener obstáculos, claro está, vamos a tener momentos duros, pero el Señor está ahí, ayudándonos. El Señor está ahí fortaleciéndonos. El Señor está ahí para que usted y yo entendamos que solamente a través de Él es que podemos alcanzar la victoria. Porque también puede darse el caso de creyentes que están corriendo según sus propias capacidades, según sus propias habilidades, y quizás digan, yo no necesito la ayuda de Dios. Yo esto lo sé, yo me preparé en una universidad, mira, y yo sé hacer esto así, ¿para qué yo tengo que pedirle ayuda a Dios? No hay nada que usted haga que no necesite la ayuda de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. En el mismo momento que usted dice, ya yo lo alcancé, ya yo lo logré, yo voy a correr solo y que el Espíritu Santo me caiga atrás, puede, tenga cuenta con eso. Porque es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero nuestro corazón nos guía a toda mentira. Cuidado, porque los que viven según el corazón están en gran peligro. Pablo tenía una meta clara. Y él dice, por ver si logro asir. Una palabra que significa básicamente aferrarse de, conseguir. Pablo entonces tenía un propósito, no solo de proseguir, sino también de alcanzar. O sea, prosigo, me mantengo ahí corriendo, por ver si logro asir. O sea que Pablo quería alcanzar la meta. Pablo quería lograr ese fin. No como aquel que se conforma en decir, lo importante es participar, lo importante es que estamos ahí y ya, si llego o no llego, bendito sea el nombre del Señor. Yo fui cristiano una vez, mire, pero ya me cansé de ser cristiano. Un día ahí me sentía como medio aburrido, me sentía mal y dije, fulano, cómprame allí tal cosa y que yo voy a beber en el nombre de Jesús. ¿Usted cree lo que yo estoy diciendo? Quizás pudiera parecer hasta medio extraño. Déjeme decirle, hermano, que a mí me ha tocado lidiar con tipos de creyentes, algo insólito, que tienen una manera de pensar tan terrible que usted dice, es que no puede ser de Dios esto. O sea que ahora cualquier cosa que usted se imagine de que cristianos, que dicen que ser cristianos, lo pueden hacer, hace tiempo que lo hizo y usted ni cuenta se ha dado. Pero Pablo no era de ese tipo de creyente.
Pablo dice, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto hace referencia al propósito del Señor cuando rescató y alcanzó al apóstol Pablo. Leo parte de su testimonio en Hechos que dice, especialmente el capítulo 9, 15, 16, 26, 16, 18, lo voy a leer. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en el otro pasaje, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Pablo tenía bien claro esto, y él dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Usted y yo no fuimos alcanzados por el Señor para estarnos estáticos y decir, ay, qué bendición, yo hacía esto, ahora no lo hago, gloria al Señor, sí, pero usted fue asido por el Señor para cumplir su propósito en su vida. Para que usted entonces no se quede allí conforme y decir, ya Dios me alcanzó. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. De manera que el creyente que no tiene esto claro, el creyente que se ha conformado con que ya yo vine y me es más fácil aceptar a Dios como Salvador y no como lo otro, yo no voy a agradar a Dios en mi vida. Miren, tengo que mencionarlo, esto que sucedió, o que mencionó este famoso artista, Marcos Yaroide, donde en unos días vi un video donde él hablaba de que él, prácticamente de que él estaba en una situación en su vida donde él no necesitaba que al Señor como Dios, sino como su Padre. Busquen ese video y obsérvenlo. Él decía que que un Dios es algo como lejano y que él necesitaba en su vida un Padre que le consolara, Eso se convierte en una falsa doctrina, hermanos, fácilmente. Porque la Biblia no desliga un atributo de Dios del otro. Él es el Dios y Padre. Ay, qué bonito. Si yo peco, yo quiero a Dios que me consuele, que me mime, pero no que me castigue. Ay, yo quiero a Dios como amor, pero no como fuego consumidor. Queremos una parte de Dios, pero no queremos lo otro. Tengamos cuenta con eso, que le decimos amén y le escribimos, gloria a Dios, qué bendición. Cuidado con lo que está escuchando y véalo a la luz de las Escrituras. Pablo era un hombre firme en lo que había creído. Y Pablo estaba enfocado en el Señor en todos los aspectos de su vida. ¿Y sabe lo que él dice? Yo prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual yo también fui alcanzado. Usted y yo hemos sido alcanzados para que hagamos la voluntad de Dios, para que cumplamos el propósito de Él en nuestras vidas. Si usted se ha trazado una meta este año, diga, este año yo quiero ser más fiel al Señor. El que sigue, más fiel al Señor. Imitemos a Pablo en este aspecto. Aquí más dice en el versículo 13, hermanos, un término cariñoso que expresa profunda solicitud, y él está llamando la atención. Él quiere que los hermanos entiendan el mensaje, y por eso quizás de manera reiterativa, pero añadiendo ahora un elemento más, él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya
alcanzado. Pretendo, pensar, generalmente se refiere al razonamiento. No es que yo lo pretendo, y puede hasta parecer confuso, porque Pablo por un lado dice, no que lo haya alcanzado ya, prosigo a hacer aquello, pero entonces ahora dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es algo importante porque usted y yo tenemos que saber, hermanos, que todo lo que hacemos o vivimos, queremos lograr para el Señor, todavía está en proceso con relación a esa meta final que él va a mencionar, casi concluyendo esta parte. El apóstol Pablo quiere reiterarle a estos hermanos que todavía él no ha alcanzado esa perfección absoluta. Personas que pensaban que lo habían alcanzado, Pablo una vez más dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ahora, anteriormente él dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual. Pero ahora en otras palabras, de manera reiterativa, él dice, no lo he alcanzado ya, pero una cosa hago. Pero ya él dice lo que él hace, prosigo por ver si logro hacer. Pero ahora entonces él está ilustrando, llevándolos a ellos, a los que ya conocían esa carrera pedestre, llevándolos a ellos a que de manera ilustrada entiendan bien lo que él quiere decir. Y fíjense lo que él dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cuando Pablo dice una cosa hago, está hablando de determinación, está hablando de propósito, está hablando de que Pablo hacía todo lo que podía a su alcance y con la ayuda del Señor para alcanzar la meta. Y fíjense lo que él dice, una cosa hago. Pero él va a mencionar dos aspectos que pudiera parecer otra confusión. Él no dice dos cosas hago, sino una cosa hago. Y va a mencionar una parte de esto. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ayer participé en un taller, estaba dando un taller en un congreso de jóvenes, precisamente citaba esta declaración de Pablo, donde él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y uno de los jóvenes dijo, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, de que hay que olvidar algunas cosas, pero es bueno recordar su pasado, porque mira, cuando uno recuerda su pasado, eso te ayuda y te estimula en la vida. Entonces ahí tuve que explicar la idea del pasaje, porque a simple lectura pudiéramos pensar que Pablo está diciendo, olvídate de lo que pasó ya. Olvídate de tu vida pasada. Y no es así. Recuerden que Pablo en varias ocasiones tuvo que dar testimonio de su vida. Y él lo reiteraba. Yo perseguía a la iglesia. Yo no soy digno de esto. Y yo asolaba. Y yo hacía esto. Y en Hechos él hace un despliegue de su vida, de su testimonio. Porque Pablo no había olvidado. De hecho, él lo menciona aquí anteriormente donde dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también yo asido por el Señor, alcanzado. O sea que Pablo en ningún momento está diciendo que haya que perder la memoria o que haya que olvidarse de lo que pasó o lo que quedó atrás. Recuerden que Pablo está hablando en virtud de lo que anteriormente él había mencionado. Pablo mencionó las cosas que él había alcanzado, la vida que él vivía en el judaísmo, las cosas que él hacía. Y usted y yo, porque él está usando la imagen de la carrera, usted y yo tenemos que saber que para correr hacia adelante no podemos estar mirando hacia atrás. Ese es el enfoque que está haciendo Pablo, esa es la ilustración que está haciendo Pablo. El corredor, ¿qué pasa cuando una persona está corriendo y mira hacia atrás o de lado? Automáticamente pierde velocidad.
pero también pierde la concentración. Entonces, Pablo está ilustrando lo que él acaba de decir anteriormente, viéndose él mismo como un corredor en esa famosa carrera del estadio griego, olvidando lo que queda atrás. Cuando una persona vuelve su cabeza atrás, es sumamente peligroso. Y esto pudiéramos también asemejarlo o ilustrar con pecados quizás del pasado, fracasos, cosas que posiblemente no nos dejen avanzar. Hasta los privilegios, los logros, las metas de la gente que supuestamente alcanzaron puede ser un estorbo. Hay gente que se aferra a su pasado, a lo que yo hice, y no me merezco y no esto. Pablo sí decía, yo fui perseguidor, yo sí hacía esto, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Poniéndome ¿qué? Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo está diciéndole a estos creyentes, no miren hacia atrás. Y esa es la clave. Todo competidor, todo el que ha participado en una competencia, le dan instrucciones. Mira, no haga esto, no haga lo otro, porque entonces vas a perder. Si estás en una carrera, si estás en el básquet, si estás no, mira, no ponga el bate así, no. Siempre hay reglas, siempre hay instrucciones. Como Pablo está hablando de una carrera, él está viendo a ese corredor que bajo ninguna circunstancia debía mirar hacia atrás. Por eso él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y dice aún más, extendiéndome a lo que está delante. Usted dirá, pero Pablo acaba de decir ahora, una cosa hago. Entonces él dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome. Es que simplemente son dos cosas que van de la mano. Usted, mire hacia atrás y por atienda que ya hace rato soltaron la cuerda y ya tiraron el disparo. Usted no puede estar ahí menos, usted tiene que estar pendiente porque en el caso de las carreras pedestres, que me imagino, déjeme ver la imagen, si se aprecia bien, así era que estaban colocados ellos para despegar. Imagínense que un competidor de esto, mirando hacia atrás, todos tienen que estar hacia el frente. Todos tienen que estar mirando hacia allá, sobre todo hacia la meta. No era de que así, no era todo el tiempo derecho hasta llegar a la meta. Y ahí estaban ellos. Hay otra imagen que ilustra, porque a diferencia del famoso disparo, en el caso de ellos se colgaba una cuerda frente y cuando se bajaba la cuerda a correr, ahí hay una imagen, esa es otra ya cuando despegan, prácticamente la idea. Pero ellos estaban, según lo que expresa Pablo allí, extendiéndome a lo que está delante, ellos tenían que estirarse hacia frente. Porque eso era lo que le iba a dar ¿qué? El impulso para poder despegar. Si usted no se prepara bien a la hora de una carrera, y vamos a suponer que se va a correr y usted está así, jamás se va a alcanzar a esa gente. Y como dice un dicho, lo que es igual no es ventaja. Todos estaban en igual condición, alineados, estirados hacia el frente, agarrados ahí, y cuando se baja la cuerda, corran, sin mirar hacia atrás, olvidando lo que queda atrás. Hermanos, ¿cómo usted está corriendo la vida cristiana? ¿Cómo usted está en ese proceso que Dios nos ha llamado de la carrera de la vida cristiana? Estamos por ahí, nos pusimos debajo de una mata, esperando que pasen los otros, o estamos juntos con los demás, corriendo, haciendo la obra del Señor. Porque hay creyentes que se deleitan mucho como el otro corre. Ay, ese hermano predica, mira, que Dios lo bendiga. Esa hermana canta, mira, ay Dios, yo siento la gloria de Dios, como dicen algunos por ahí. Pero usted también tiene que correr. Usted también tiene que servir al Señor. Usted tiene que hacer aquello para lo cual el Señor le alcanzó. Usted tiene que correr la vida cristiana.
A veces queremos vivir la vida cristiana del otro. No, cada quien tiene que vivir su vida cristiana. Como esa expresión tan agradable que nos gusta muchas veces escuchar, yo tengo fe que tú lo vas a hacer. Yo tengo fe que cuando tú vayas allí, el Señor va a poner palabra en tu boca. Yo tengo fe que tú no vas a pecar. Pero tenemos fe que el otro hace tal cosa. Pero usted y yo tenemos que tener fe en el Señor. Y queremos tener la fe del otro, no, hermanos. Dele gloria a Dios porque un hermano, una hermana va corriendo bien, pero corra usted también. Porque el Señor nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y en la vida cristiana no estamos como los que estaban en el estadio griego de espectadores allí, mirando al otro correr. Por eso Pablo dice, el autor de Hebreos, teniendo de alrededor nuestra tan gran número de testigos, refiriéndose al testimonio de los héroes de la fe, él dice ahora, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A quién le dice eso? ¿A algunos o a todos? A todos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros sin ninguna disposición de correr la vida cristiana? Como es digno, como Pablo. Entonces, otra vez Pablo dice, fíjense, como mencioné hace un momento, está reiterando porque de manera ilustrativa él quiere llevar el mensaje a estos hermanos y que ellos se mantengan firmes. Otra vez dice, prosigo. Y aquí dice, anteriormente dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Por ahora dice, prosigo a la meta. Prosigo. Usted y yo entonces, como dice Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El cristiano tiene que mantenerse constantemente, en este caso de lo que va a mencionar Pablo aquí, algo muy, muy específico. La meta. ¿Cuál es la meta? Ya Pablo habla de mantener los ojos fijos en la meta, de tener un propósito, de tener un mismo pensamiento, de que no haya distracción, de que haya una preparación, una colocación firme para correr. Pero ahora dice, prosigo a la meta. No es que usted se va a quedar ahí y se va a quedar con los aplausos de la gente en un estadio que te están diciendo tú eres el mejor o tú eres la mejor y se va a quedar saludando a la gente, sí. Pablo, no, ninguna distracción para la vida cristiana. Prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? En el griego allí, en algunas versiones, menciona blanco o el punto. Y esto tiene que ver con mirar atentamente. Cuando Pablo dice prosigo a la meta, es lo que él persigue. En pocas palabras, es como que el corredor debe de tener la mirada puesta en lo que está de la meta. La meta. Yo he visto carreras donde han cometido el error algunos competidores que mientras van ahí, están casi llegando a la meta y miran, y ahí mismo el otro le pasó fácilmente. ¿Sabe cómo corría Moisés? Él ponía la vista, ¿en quién? En el invisible, dice Hebreos. Usted y yo saben en quién ponemos o en quién debemos poner la mirada para alcanzar verdaderamente la meta. Puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe por qué muchos creyentes se han quedado estancados en la vida cristiana? Porque han puesto los ojos en otra cosa, menos en su meta, en su verdadera meta. A veces nos distraemos porque estamos tan pendientes más a nuestros logros materiales que a nuestra verdadera meta en Cristo Jesús. Pablo tenía la mirada puesta hacia allá. Hermanos, creyentes, tenemos que mirar atentamente hacia Cristo.
redoblar los esfuerzos, ver qué está pasando, por qué voy así, qué está pasando con mi vida. Porque el creyente verdadero prosigue, sí, pero a la meta. Hay gente que muchos aquí prosiguen una cosa, persiguen alcanzar una cosa, es cierto. En la familia, con los hijos, perseguimos muchas cosas. Pero si hay algo que tenemos en común y que no debemos de perder de vista, es la meta. ¿Y cuál es la meta que presenta aquí Pablo? Al premio, la recompensa, el logro. En las carreras terrenales solo puede haber un vencedor. ¿Ustedes se recuerdan lo que Pablo le dice a los hermanos de Corinto en el capítulo 9, 24? Todos a la verdad en el estadio corren, pero un solo se lleva el premio. De manera que en el caso de nosotros no corremos porque yo quiero pasarle a un hermano o una hermana y estar ahí, y que el Señor me diga, bien, siervo, bueno, siervo, fiel, y que al otro le diga, cuidado. Todos nosotros en Cristo Jesús debemos y en Él seremos vencedores. En Cristo seremos más que vencedores. Pero hermanos, nunca pensemos que la meta es que yo gane. La meta es que yo llegue. Todos nosotros tenemos una meta en común, tenemos un Dios en común y tendremos el premio del Señor. Corramos bien, hermanos. Dice allí, al premio, ¿cuál es el premio? Del supremo llamamiento de Dios, llamamiento de arriba, es decir, un llamamiento, como dice allí, de Dios a Pablo, para que dirigiera su atención a las cosas celestiales. La meta va moviéndose de continuo hacia adelante al ir nosotros progresando, pero nunca queda fuera de la vista. Pablo está hablando, y todo lo que él menciona, parte de su vida, del pasado. Una de las cosas importantes con respecto a esta carrera y a ese supremo llamamiento que menciona aquí, Pablo y usted y yo sabemos, ¿usted ha visto alguna vez una nube que mientras va más de camino corriendo, usted la ve como que está casi ahí y no se mueve? Cuando usted tiene la mirada puesta en la meta, en lograr alcanzar aquello para lo cual el Señor le llamó, que no es algo simple, es algo supremo. Cuando usted mantiene la vista puesta en el galardón, sin distracción, olvidando lo que queda atrás, extendiendo hacia lo que está delante, la meta siempre está ahí, siempre va a estar ahí. El problema está en nosotros. El problema está en nosotros cuando nos detenemos a enfocarnos en cosas para las cuales el Señor no nos ha llamado. En cosas que quizás pensamos que por eso vale la pena entregar mi vida, que por eso vale la pena sufrir hasta la sangre. Para Pablo, el llamamiento de Dios fue algo supremo. Ese es su premio. Dios me llamó a hacer algo, yo voy a cumplir ese llamamiento. Yo voy a lograr hacer aquello para lo cual yo fui alcanzado. El Señor te llamó no para que te quedes a mitad de camino, no para que te quedes allí conforme en que has corrido mucho, es para que logres alcanzar la meta. Y para Pablo, esa meta era el supremo llamamiento de Dios. Esa era la meta. En otras partes él habla de la corona de justicia, él habla de otros términos. Pero Pablo, ese llamado, Dios te llamó para llegar hasta el final, hermano. Dios no te llamó para que te quedara ahí ya y que mira, y un momento que yo estaba primero que corra para ver, como dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que no es nada más y nada menos que en Cristo Jesús.
Dios hace el llamamiento en la vida y en la persona de su Hijo. Y el ejemplo de Jesús constituye un continuo estímulo para el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo, obviamente todo lo que recibimos en Cristo, en Él, en el Señor, pero Él corrió. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y está ahora, ¿sabe dónde? A la diestra de Dios. Ya Él corrió. Ya Él nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada. ¿Qué hacemos detenidos? ¿Qué hacemos de manera estática sin correr? Quiero ir finalizando, hermanos, diciendo lo siguiente. La concentración de pensamiento, dejar atrás cosas que nos estorban, sin distracción, estar listo, progresando, son claves para que usted y yo podamos mantenernos en la carrera y en la voluntad del Señor alcanzar la meta. Pero el mismo texto nos da varios factores que posiblemente no nos permiten avanzar hacia la meta. Quiero mencionarlo de una manera rápida y que quede en nuestras mentes por si acaso es parte de lo que no nos está permitiendo avanzar y correr verdaderamente la carrera que tenemos por delante. Número 1, el orgullo de creer que ya lo hemos alcanzado. El orgullo de creer que ya usted lo alcanzó te hace decir ya no vale la pena seguir corriendo. Y Satanás tiene muchos creyentes engañados haciéndole creer que ya han hecho mucho, que ya han alcanzado un nivel espiritual y que ya... Cuidado con el orgullo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, que el Señor quite eso de nuestras vidas. Número 2, desconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Pablo dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Ese supremo llamamiento que él menciona aquí, él quiere alcanzar aquello, el propósito para el cual Dios lo ha tenido y lo levantó como apóstol. Usted y yo tenemos y debemos conocer ese propósito y vivir cada día en él. Número 3, otra de las cosas que posiblemente mantienen estancados a algunos creyentes es aferrarse a lo que debe quedar atrás. Aferrarse a cosas que usted la vive y la menciona. Usted se junta con creyentes que solamente le hablan, mira, porque yo recuerdo, y que yo hacía, ¿y ahora qué? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y finalmente, quitar la mirada de la meta. Nunca quites la mirada de la meta. Como todo corredor que se preparaba, con la mirada puesta allí en el galardón, usted y yo estamos llamados a eso. Cuidado con el orgullo, cuidado con desconocer el propósito de Dios, cuidado con aferrarte a lo que queda atrás y quitar la mirada de la meta. Si hacemos esto, si tomamos en consideración este mensaje, que el Señor nos ayude a avanzar cada día hacia la meta. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo tan especial que nos das con nuestros hermanos de las caobas. Gracias por ellos. Gracias porque estos han sido años muy buenos y le has permitido a ellos atravesar diferentes situaciones. Pero tu Espíritu Santo, Señor, es quien guía toda verdad a tu pueblo. Gracias, Padre, porque sabemos y confiamos que el que empezó la buena obra en este lugar, la perfeccionará. Glorifícate, Señor. Que cada hermano, que cada hermana de esta iglesia pueda entender que nuestra verdadera meta está y debe estar en Cristo Jesús. Que nos enfoquemos no ya lo que queda del año, sino toda nuestra vida, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Gracias también por nuestros hermanos de Benecer, por esta representación
de nuestra iglesia aquí, Señor, que compartimos con nuestros hermanos, a los cuales apreciamos mucho. Sigue guardando sus vidas, sigue guardando sus líderes, sus familias, sigue fortaleciéndole, Padre, y sigue permitiendo que tu palabra, que el evangelio genuino se predique en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú les has ayudado y creemos que lo seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi Señor.